Hola, en este video voy a hacer una introducción a los vectores, que son una herramienta muy importante para la física. Los vectores son objetos que tienen magnitud y dirección, a diferencia de las cantidades normales, a las cuales vamos a llamar escalares. Los escalares son cantidades que solo tienen magnitud. Ahora vamos a ver un ejemplo de un vector. Los vectores se escriben de esta forma, con una letra mayúscula con una flecha arriba. Este vector tiene una dirección en este sentido y una magnitud 5. Otro vector podría tener otra dirección y otra magnitud. Por ejemplo vamos a llamarlo vector B. Su dirección es directamente hacia arriba y su magnitud es 1. Y por último vamos a ver otro vector. No necesariamente tiene que ser consecutivo con los anteriores, por lo tanto vamos a llamarlo E. Este vector tiene esta dirección y tiene una magnitud 13. Hay dos formas principales de representar un vector, las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. En ambos casos se debe elegir un punto central como el origen y se dice que es el punto 0,0. A partir de ahí, en las coordenadas cartesianas se mira cuál es la distancia a la punta del vector en el eje X y en el eje Y. De este modo, este vector sería el vector 2,3. También se puede llamar como la suma de vectores unitarios. El vector unitario en el eje X se le llama y a partir de ahí se van numerando. Entonces, el vector unitario del eje Y es el J, del eje Z es el K, y así sucesivamente en caso de que haya más dimensiones. Entonces, ese vector también podría llamarse 2i más 3j. En coordenadas polares, lo que se mira es cuál es el radio o la magnitud de este vector y cuál es el ángulo que forma respecto a un eje definido. En este caso no se puede medir directamente el ángulo, pero sí se puede ver que la magnitud de este vector es 5. Hay formas de convertir entre una representación de un vector y otro, como veremos a continuación. Primero vamos a ver cómo convertir de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Lo primero que debemos hacer es desde la punta del vector trazar una línea perpendicular al eje que habíamos definido como 0. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar ese triángulo para verlo mejor. Si recordamos las funciones trigonométricas, el seno de este ángulo está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Puede que esto sea información nueva, sin embargo, esta es toda la información trigonométrica que tenemos que utilizar para ver la conversión. Si manipulamos algebraicamente esta expresión, vamos a ver entonces que el cateto opuesto va a ser igual al seno de teta por la hipotenusa. De este modo vamos a ver que la coordenada en y es igual a justamente el seno de teta por r. Esta r va a ser la magnitud o radio que habíamos dicho anteriormente. Y del mismo modo la coordenada en x va a ser el cateto adyacente, como podemos ver acá. Por tanto, manipulando la expresión algebraicamente, obtendremos que va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma respecto al eje que habíamos definido. Ahora vamos a ver cómo pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en este triángulo rectángulo que ya está formado, la hipotenusa, o en este caso la magnitud del vector, es igual a la raíz del componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado. Ahora, para hallar el ángulo debemos usar las funciones trigonométricas inversas. Esto suena intimidante, sin embargo es realmente sencillo. El arcoseno de x es igual a teta si y solo si el seno de teta es igual a x. De este modo, si tenemos que el seno de un ángulo es x y lo ponemos en la función arcoseno, nos debería devolver el ángulo teta. Por esta razón, la función arcoseno también se llama seno inverso. También existen las funciones trigonométricas inversas de otras cosas. Por ejemplo, el arco coseno o coseno inverso y el arco tangente o tangente inversa. Podemos aplicar cualquiera de ellas recordando las definiciones de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, ya tenemos la magnitud y tenemos el componente en y. Entonces, hacemos que el seno del ángulo debe ser igual a la componente en y sobre la magnitud, o en otras palabras, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y sacamos a ese cociente el seno inverso. Así podemos encontrar el ángulo. Los vectores pueden realizar diferentes operaciones, de las cuales la primera que vamos a ver es la multiplicación por un escalar. Recordemos que los números, como no tienen dirección sino solo magnitud, entran dentro de la definición de escalar. Acá podemos ver la multiplicación de este vector por 3, y lo que obtenemos es simplemente el mismo vector, pero 3 veces más grande. En su representación en coordenadas cartesianas, cada uno de sus componentes se multiplica por 3.
Y en su representación en coordenadas polares, el ángulo no cambia, pero el radio se multiplica por 3. Ahora vamos a ver un caso especial, que es la multiplicación por números negativos. Cuando se multiplica por un número negativo, el vector se invierte. De este modo, al multiplicar este vector por -2, su magnitud aumenta, pero su dirección cambia, volviéndose directamente opuesta a esto. La palabra técnicamente correcta para representar esto es que el vector se vuelve antiparalelo. Sin embargo, el término no es lo importante. Lo importante es recordar que la magnitud se multiplica por el número y si es negativo se invierte su dirección. Lo que quiere decir esto en coordenadas cartesianas es simplemente que sus componentes se multiplican por el número negativo, como se haría normalmente. Sin embargo, en coordenadas polares, el ángulo cambia, sumándosele 180. A continuación, vamos a ver operaciones entre dos vectores. No es posible sumar un vector con un escalar, solo multiplicarlos. Entonces ahora vamos a ver cómo se suman dos vectores. A pesar de que estoy diciendo que la suma es entre dos vectores, se puede realizar entre más, y las propiedades de la suma entre escalares también aplican. Entonces lo que vamos a ver es que la suma entre dos vectores se puede representar geométricamente de esta forma. Se pone primero uno de los vectores y luego en la punta de ese se pone la cola del otro. De este modo vemos que la suma entre estos dos vectores puede ser cualquiera de estos dos caminos, pero como se cumple la propiedad conmutativa, siempre se llegará al mismo resultado, que es el vector verde. Y la fórmula para hallar la magnitud del vector verde, si se conocen únicamente las magnitudes de ambos vectores y el ángulo entre ellos, es esta. Sin embargo, esta es una fórmula innecesariamente complicada, por lo cual usualmente se usa otra forma, que es la suma en coordenadas cartesianas. Esta es, por oposición, la suma en coordenadas polares. Lo que se hace para sumar en coordenadas cartesianas es que se toman las coordenadas en ambos ejes de los vectores y se suman directamente. Acá podemos ver que la coordenada en x del vector rojo se suma con la coordenada en x del vector azul. Y luego la única coordenada en y que hay es la del vector rojo, porque el azul es directamente horizontal. Podemos ver que este vector y este vector son iguales. Sin embargo, es mucho más fácil hallar este vector. A continuación vamos a hacer un ejercicio de ejemplo de suma de vectores. Y tenemos acá este vector rojo al que llamaremos A y este vector azul al que llamaremos B. El ejercicio dice hallar A menos B sobre 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la suma entre ellos en el eje X, luego en el eje Y al combinarlos debería darnos el vector resultante. Los componentes en el eje X de A son 2 y de B es menos 2, ya que es en dirección opuesta. De este modo en el eje X se tiene 2 menos 2 sobre 2, porque aquí teníamos ya sobre 2, y esto es igual a 3. Y en el eje Y vamos a tener en A 3 y en B 1. Entonces debe ser 3 menos 1 sobre 2, que es igual a 2.5. De este modo el vector resultante debe tener 3 en X y 2.5 en Y. El vector resultante de esta operación entonces será este. Y la última operación que queda es el producto entre vectores. Hay dos formas de realizar el producto entre vectores, que son el producto punto y el producto cruz. El producto punto da como resultado un escalar. Y entonces A.B es igual al producto de los componentes en X más el producto de los componentes en Y. Si hubiese también una tercera o incluso una cuarta dimensión, entonces sumarían el producto de los componentes en Z y el producto de los componentes en la siguiente dimensión. El valor de A.B es igual al producto de las magnitudes entre A y B por el coseno del ángulo que forman. Esto es útil para hallar justamente el ángulo que hay entre ambos vectores si solo se conocen sus coordenadas cartesianas. Ahora, el producto cruz da como resultado un vector que es perpendicular a ambos vectores. La magnitud del producto cruz es igual al área que forma el paralelogramo entre estos vectores y se calcula rigurosamente como el determinante de esta matriz. El determinante es una operación más complicada, a la cual no voy a entrar en detalle ya que el producto cruz no sirve para lo que vamos a ver en física a lo largo de estos videos. Es útil, sin embargo, para cálculo más avanzado y para elementos de la física como el magnetismo. Sin embargo, el magnetismo no entra entre los contenidos de estos videos. Ahora, A cruz B es igual a la magnitud de A por B por el seno de teta, lo cual quiere decir que también sirve para calcular cuál es el ángulo entre ambos vectores
Sin embargo, es una forma más complicada de hacerlo que el producto punto. Hasta aquí llega el video, muchas gracias por ver.